Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de qué es la filosofía cristiana. Hemos visto ya muchas cosas acerca de cómo cambiar nuestra manera de pensar. Como Jesús dijo, ¿no? Si conocen un día la verdad, esta verdad los va a hacer libres. Entonces, eso es importante, la libertad de poder escoger una filosofía correcta. Obviamente en el mundo en el cual vivimos, la mayoría de la gente no conoce a Dios. Por lo tanto, su filosofía es equivocada. Claro, y cuando tú hablas de una libertad, si no estamos en una libertad, estamos en una cárcel. Sí. Y tenemos que recordar que la puerta de esa cárcel ya se abrió, pero hay muchas personas que todavía siguen encarceladas, Sí. porque no han tenido esa revelación de lo que es la libertad. Claro, claro. Y bueno, esta filosofía del día de hoy no es integral, para empezar. Y además, ¿cómo te voy a decir? No es racional. Entonces la gente está confundida. Va a proteger los árboles, el aire, la capa de ozono, pero al mismo tiempo promueve el aborto. Entonces van por un lado rescatar la vida y por el otro apoyar la muerte. Entonces es irracional. No tienen realmente conciencia de lo que están haciendo. Ellos se escudan en por qué vamos a promover la vida en esta circunstancia, pero en esta no. Exacto. Entonces rompen y acomodan la verdad a lo que les conviene en ese momento. Exacto. Sí. Entonces nosotros no nos podemos permitir pensar como ellos. Debemos de alejarnos de porque ellos no piensan correctamente. Están en contradicción todo el tiempo. Van por un lado sí, y del otro lado en el mismo tema no. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso necesitamos una filosofía bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a esa gente que todavía no tiene la luz, que todavía está en esas filosofías del mundo, llevarlos a la luz. Sí. Esa es nuestra primera tarea, porque es la tarea que Jesús nos encomendó. Sí. Llevar el evangelio. ¿El evangelio qué es el evangelio? Llevar la luz. Sí. La luz de la Cristo. palabra. Sí, claro. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Sin embargo, podemos querer, anhelar, llevar la luz, pero a veces nos vamos a topar con pared. Ok. Tomamos distancia, oramos por las personas, intercedemos por las personas, que Dios ilumine su entendimiento, que quite toda dureza en su corazón. Sí. Atamos toda obra del enemigo que está cegando y frenando, que penetre esa luz del evangelio. Y el Espíritu Santo va a estar hablando hasta que esa persona rinda su vida a Cristo. Así es. Sin embargo, en el proceso sí debemos de alejarnos y tomar distancia, porque seguir escuchando filosofías de esas personas que todavía no tienen la luz, Sí. nos van a contaminar. Sí, claro. Y todavía más allá, la misma palabra dice, cuando ya hay necedad, aléjate de los necios. Sí. ¿Por qué Jesús dijo, aléjate de los necios? Porque sus filosofías ni te van a convencer, ni tú los vas a convencer en ese momento, pero sí te pueden contaminar, Sí, por supuesto. pueden crear contienda, Sí. pueden crear destrucción y de alguna manera puedes estar vacunando el evangelio. Sí. Porque cuando hay necedad, lo único que quieren es tener la razón y seguir dándole vuelta en su propio vómito. Sí, claro. Sí. Entonces ahí es donde debemos de alejarnos. Pero no olvidarnos. No, interceder. Porque vamos a seguir intercediendo y vamos a seguir orando y vamos a seguir pidiéndole a Dios por esas personas perdidas que todavía no tienen la revelación. Así es. Y mira lo que dice una encuesta, ¿no? A gente cristiana nacida de nuevo. Y se le preguntó cómo forman sus opiniones o su filosofía.
La mayoría de las personas dijeron que simplemente idean su propia filosofía basándose en experiencias de vida y en su propia forma de pensar. Entonces, una de las preguntas decía que si se adhieren a la palabra de Dios como absoluta, y finalmente dice un pequeño porcentaje respondió que sí. Wow. Wow. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de obtener su filosofía de la palabra de Dios, las personas cristianas nacidas de nuevo están basando su filosofía en cómo fueron criadas, sobre lo que les enseñaron en la escuela, los libros que han leído Claro. y el estudio de principios de otras religiones mundiales. Claro, porque es lo que nos ha alimentado, Sí. como hemos estado hablando, ¿no? Sí. Es lo que nos ha alimentado. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo te quiere despojar de tu armadura y de protección de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que te contaminas, es lo que dice Jesús, Mateo 7, 18, 19. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, cuidemos realmente qué filosofía tenemos, porque eso determina qué árbol somos. Somos un árbol que da buen fruto, ¿no? Entonces, hay que preocuparse. ¿Qué filosofía estamos adoptando para nuestra vida? ¿No? Porque recordamos lo que decimos al principio, al primer programa. Todos tenemos una filosofía. Todos tenemos. Y esta filosofía va a determinar realmente lo que piensas y lo que vas a hacer. Entonces, hay cosas que van a suceder en tu vida por haber mal escogido una filosofía. Y me metí a ver un poquito 2, 3 filosofías que existen, ¿no? Por ejemplo, Epicuro. Epicuro fue un filósofo, ¿no? Y él creó esta escuela en 300 antes de Cristo, ¿no? Y él decía que el mundo es una combinación de átomos y que el placer es el bien más alto. Okay. Entonces, ¿qué hay? Esta gente es un grupo de gente materialista, ¿no? Muy parecida a la sociedad de hoy en día, ¿no? Divertirse y buscar placer es la filosofía de ellos. Y es lo que vemos hoy en el mundo, los epicúreos. Es interesante ver que es la época del oscurantismo. Sí, exacto, exacto. Entonces, esta filosofía, una filosofía cristiana, ¿no? Que coloca la relación con Dios por encima, debe de como colocar Dios por encima del placer. Porque de Dios vendrá el gozo y la vida agradable, ¿no? Entonces, ese es un filósofo. El placer es importante, es el valor más alto. Otro es Zenón. Él hizo lo que son los estoicos. Y mira, ellos creían que la virtud era suficiente para la felicidad. Entonces, ¿ellos qué hacían? Aceptaban con calma todas las circunstancias como el resultado inevitable de la voluntad divina o del orden natural. Entonces, me tocó así vivir. Debe de ser la voluntad de Dios. ¿Y qué vemos? Muchos cristianos tienen una filosofía estoica. Aguántate, Dios te quiere enseñar algo a través de esta enfermedad. No pasa nada, estás ganando tu cielo. Dios te ve, etcétera, te ve y está feliz de ver cómo aguantas. Estas cosas, y son filosofías griegas que se metieron en el cristianismo. Qué tremendo, ¿no? Los epicúreos existen en la iglesia. Son los que te dicen por la gracia, no importa el pecado, está borrado, estás perdonado. Puedes ir por el placer. Qué tremendo. Como el cristianismo se deja fácilmente contaminar por filosofías griegas, ¿no? Que aparecieron ahí 300, 400 años antes de Cristo.
Entonces nos tenemos que cuidar de manera tremenda, Wow. ¿no? Porque finalmente, ¿qué dicen los estoicos, ¿no? Pues Dios es poderoso y Él determina, ¿verdad?, las cosas que me suceden. Es el gran engaño. Pero sí, Dios es todopoderoso, pero Él no tiene nada de mal. No puede traer algo malo a nuestra vida. Y con esto quiero apoyar nuestra filosofía correcta. Es Santiago 1:13-17. Voy a leer la versión amplificada clásica. Dice que nadie al ser tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Pero cada persona es tentada cuando es arrastrada y seducida por su propio deseo malo, que es su concupiscencia. Entonces, el deseo malo, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando está completamente maduro, produce muerte. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación por su vuelta, como en un eclipse, ¿no? Entonces, Jesús fue claro. El diablo no viene sino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mezclar estas filosofías griegas en nuestra filosofía bíblica es cancelar la eficacia de la palabra de Dios. Claro. Entonces, la mata. Claro. Entonces, ¿qué vemos? Una iglesia siempre sufriendo. Una iglesia derrotada, cuando la iglesia debe de ser victoriosa. Victoriosa, y saber que toda la filosofía cristiana, que es la sabiduría de Dios, viene de un ser que es amor. Exacto. Entonces, si es amor, no va a querer enseñar algo a sus hijos a través de una enfermedad. No. Yo no sé qué padre, lo dice la palabra, qué padre podría dar a su hijo si le pide un pan, darle una piedra, ¿no? Sí. ¿Qué padre diría, mi hijo se está comportando mal, por lo tanto le voy a poner una inyección de cáncer para que así aprenda? No funciona. Y mira que estoy hablando de un padre Natural. con un amor no perfecto, como es el amor de Dios, que es perfecto, con una naturaleza de amor que es de Dios. Sí. No podemos esperar que Dios dé algo que no tiene. Sí. Él es todo amor, Él es todo vida, Él es todo poder. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, no vamos a aceptar lo que dice estos estoicos y toda esta gente, ¿verdad? Lo que sucede en tu vida, no todo lo que sucede en tu vida es la voluntad de Dios. Muchas cosas son provocadas por nosotros mismos y otras son simplemente ataques del diablo, ¿no? Entonces, Dios ha dado autoridad a cada uno de nosotros para que cuando viene un ataque, primero no digas que viene de Dios y que te tienes que aguantar, sino como dice Santiago 4:7, ¿no? Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces, su obra se va a acabar bien rápido. Pero, ¿cómo te voy a decir? Si no tienes esta filosofía que eres capaz de resistir al diablo, ¿no? Si tienes esta filosofía estoica de creer que cuando suceden cosas malas, pues probablemente es la voluntad de Dios, nunca vas a lograr la plenitud de la vida cristiana. Porque tu filosofía está totalmente
contaminada, ¿verdad? Entonces tenemos que modificar todo esto y no dejarnos influenciar por el mundo, por lo que dicen ahí. Sí, todos somos influenciados por el mundo, pero podemos cada vez más reemplazar estos pensamientos, derribar estas fortalezas, como dice Pablo a los Corintios, para llevar pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Pensamientos correctos. Está realmente, la filosofía cristiana es lo correcto, no lo bueno. ¿No? Es lo que es justo, es la justicia de Dios en nosotros. Es lo bueno y lo correcto. Exacto, los dos van juntos, ¿verdad? Pero la sociedad ya no sabe lo que es lo bueno. Estamos en los tiempos de Isaías, decimos lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. Entonces ya esta filosofía es irrelevante, es totalmente fuera de lugar. No, hay una cosa tremenda que se escucha en el mundo que dice que lo que no sabes no te hará daño. Y eso, mira, cuando vas a Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, lo que no sabes te puede destruir. Claro. La ignorancia es destructiva. Claro. No conocer la filosofía bíblica es meterte en una filosofía destructiva, porque no conoces la verdad. Entonces, vivir en engaño nunca te va a ayudar. Y ahí Oseas fue claro, ¿no? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad, de la verdadera filosofía divina. Estar en donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, tenemos que obtener nuestra filosofía de la palabra de Dios. Tenemos el mejor filtro que existe. Si no está aquí, no nos interesa. ¿Para qué perdemos tiempo? ¿No? Es un libro, la verdad, son 66 libros que tienes que leer en tu vida. Son los libros principales. ¿Cuánto tiempo hemos pasado leyendo todos los filósofos? En la escuela te obligan, ¿no? A echarte a Platón, a Sócrates, a Shakespeare, a Molière, a Racine, a Kant, a Hegel, toda esta gente que finalmente está en una tumba y no logró nada en su vida. Pero nosotros tenemos a alguien que nos enseñó, que murió por nosotros, pero que resucitó, para comprobar que todo lo que había dicho aquí era la verdad. Es el único que pudo comprobar y que sigue comprobando hoy que su filosofía es la correcta. Todos los demás se murieron con sus buenas ideas y no cambiaron, no mejoraron ellos. Entonces es el gran descubrimiento que hay para todos nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Entonces, quiero cerrar con lo que dice Oseas. No solamente dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. También dice, por cuanto desechaste el conocimiento, la filosofía de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, la filosofía de Dios, ¿verdad? También me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que la maldición va a seguir de generación a generación a generación. Pero cuando tienes la filosofía bíblica, es la bendición que va de generación en generación. Y eso es lo que nosotros pues, tenemos que adoptar, modificar nuestra filosofía. Pero sí, esto es la filosofía cristiana. Wow. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Nada más quiero ver si hay algo más. O sea, la Biblia, sí, no es otro libro. No es un libro de filosofía, es un libro sobrenatural.
en el cual Dios nos habla y nos enseña acerca de su manera de pensar. Mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. Ahora tenemos que pensar de manera diferente. No, eso es adoptar esta filosofía bíblica. Muy bien, pues vamos a terminar esto con una pequeña oración, porque sí, Señor, queremos que esta filosofía bíblica sea la que reemplaza todos los conceptos filosóficos que hay en el mundo. Hay una variedad enorme que solamente provoca confusión. Pero nosotros, Señor, hemos recibido una sola filosofía. La filosofía del reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos, y es la que tiene que prevalecer en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que nos ilumines tu palabra para que podamos corregir esta filosofía y entrar en el camino correcto hasta que tú vengas por nosotros o que nos vayamos contigo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de todos ustedes. Comparten todo esto, suscríbanse al canal. Hay mucha enseñanza que puede ser muy útil para sus vidas. Y recuerdan, siempre en victoria.